Cada vez que la luna llena se alza sobre el cielo invernal, roja como la sangre, los caminantes espirituales de Freljord saben que otro de su especie ha llegado al mundo, otro miembro en armonía con lo salvaje y la tierra, uno que camina entre los espíritus que mejor se adaptan a su corazón. La noche del nacimiento de Udir, la luna color carmesino dejaba entrever alguna diferencia con los demás. No había nada que sugiriese que Udir ya era el caminante espiritual más poderoso que jamás hubiese existido. Todo ser tiene espíritu, que se trate de una persona o una bestia, una planta o un animal, un ser vivo, muerto o no muerto. Pero, al contrario que sus hermanos, el poder de la conexión espiritual de Udir no se limitaba a un solo tipo de espíritu, ya que podía oírlos a todos. Las necesidades y los anhelos de todo lo que lo rodeaba pululaban por su mente, impidiéndole escuchar más allá de su rugido. Sus padres no sabían cómo ayudarlo. Su comandante envió a otros caminantes espirituales a entrenar al chico, pero todos y cada uno de ellos llegaron a la misma conclusión. El entrenamiento de caminantes espirituales se centra en el descubrimiento y no en encerrarse en sí mismo. La primera vez que Udir hizo uso de sus poderes de forma consciente fue la noche en que la Guardia de Hielo vino por él. El joven Udir, aterrorizado, se escondió en el bosque. No esperaba sentir que la vida abandonaba el cuerpo de todo el mundo. Su tribu al completo, erradicada en un solo instante, con un aullido rebosante de tristeza y furia, Udir se abrió al poder de los espíritus del bosque y, con un solo golpe de garra y el batir de sus alas, hizo que la montaña se derrumbase sobre la Guardia de Hielo. Solo, afligido y sobrepasado por la situación, Udir deambuló por los páramos durante años, haciendo lo que debía para sobrevivir. No volvió a interactuar con humanos hasta que le asestó un golpe letal a un guerrero salvaje que le estaba causando problemas al grupo de caza de la Guerra Invernal. Sorprendidos, llevaron a Udir hasta su campamento. La comandante Haijan ordenó que le enseñaran el arte de la guerra junto a su hija, Kalkia. El chico salvaje le enseñó a la hija de Haijan a sobrevivir en la naturaleza, mientras que ésta le enseñó a vivir entre la gente. Poco a poco, Udir comenzó a sentir prácticamente como en casa entre los miembros de la Guerra Invernal. Pero todo cambió cuando una manada de lobos hambrientos y enfermos comenzó a merodear por el campamento. Udir se perdió entre la niebla de la locura y el hambre de la manada, lo que le llevó a atacar y prácticamente matar a un niño. Kalkia y su madre tuvieron que recurrir al hielo puro para evitar dicha atrocidad. Tras acabar con los lobos, Heijan expulsó a Udir de la Guerra Invernal. Udir volvió a las montañas, lejos de todos aquellos a los que podía hacer daño. Kalkia lo visitaba siempre que podía, hasta que tuvo que tomar las riendas de su tribu. De buena gana puso fin al exilio de Udir, aunque éste se negó a volver. Aún no controlaba los espíritus, cuyos anhelos y necesidades aún aullaban con fuerza en su interior, pero juró que siempre estaré ahí para proteger a Kalkia y a sus seres queridos. Esa fue la última vez que se vieron. Todo cambió cuando un monje de otras tierras vino en su búsqueda, afirmando que quería entrenar con los caminantes espirituales para aprender a controlar el espíritu del dragón que ardía con fuerza en su interior. Udir se negó, pero el monje lo desafió a un duelo para poder entrenar con él. Lucharon hasta el hastío, pero ninguno consiguió alzarse con la victoria. El monje se hacía llamar Lee Sin y le dijo que esta batalla le había demostrado que ambos tenían mucho que aprender aún. Invitó a Udir a entrenar en su hogar, Jonia. Sin nada que lo retuviese en Freljord, Udir aceptó su invitación. Los dos hombres fueron estrechando sus lazos durante la travesía, luchando y hablando de los espíritus a diario, pero cuando por fin llegaron al monasterio de Irana, descubrieron que unos invasores noxianos lo habían asediado. Encomendándose a los espíritus de Jonia, Udir pasó a la acción. Tras su victoria, los dos hombres le pidieron ayuda al abad del monasterio para aprender a dominar los espíritus. Este les indicó que el aprendizaje no tenía fin, pero accedió a entrenar a ambos. Por primera vez, Udir consiguió acallar su mente el tiempo suficiente como para oír sus pensamientos. Lee Sin y él entrenaron juntos para aprender a dominar a los espíritus que habitaban en su interior y a su alrededor. Gracias al conocimiento y la comprensión, Udir pudo ayudar a Lee Sin y a su dragón a encontrar el equilibrio, y gracias a esto,
Udir entendió que la armonía y la independencia habían creado una especie de equilibrio en Jonia. Por el contrario, el equilibrio en Freljord se basaba en los problemas y el conflicto, en el crecimiento y el cambio, donde la lucha por sobrevivir en un entorno hostil y peligroso había anidado en el alma de todos los Freljordianos. Tras varios años, los poderes de Udir se estancaron, por lo que se vio obligado a tomar una decisión: quedarse a entrenar en Jonia o volver a la lucha en su hogar, donde podía seguir aumentando su poder. Al final, la elección fue más que obvia. Lee Sin le entregó a Udir una de sus vendas para que la llevase siempre consigo, como recordatorio del control que ejercía sobre sus poderes. Además le pidió que le prometiese que cuando diese con aquello que buscaba en Freljord, le devolvería la venda en persona. Udir se ató la venda a la muñeca antes de partir de nuevo para recorrer el camino de los caminantes espirituales. En Freljord, un nuevo conflicto entre una comandante avarosana y otra de la Guerra Invernal le dio la bienvenida a Udir. Los avarosanos querían unir a todos los habitantes de Freljord bajo un mismo estandarte, poniendo fin así a las rivalidades. Udir entendía que tal acción perjudicaría el espíritu de su tierra, así que decidió ofrecerle consejo al otro bando, es decir, a la Guerra Invernal. La obstinada hija de Kalkia, Sejuani, le dio la bienvenida, y él sintió que necesitaba su ayuda. La joven aceptó el apoyo de Udir, pero no confiaba del todo en él, ya que había crecido con las leyendas del caminante espiritual y su sed de sangre. Udir aprendió a valorar el instinto y la inteligencia de Sejuani, aunque su crueldad le preocupaba. Sejuani se percató del corazón sabio y guerrero de Udir, pero sus continuadas ausencias la ponían de los nervios. Con el tiempo comenzaron a verse el uno a otro como parte de la misma familia, un padre juramentado y su hija, aunque jamás lo reconocieron en voz alta. Poco después, otros caminantes espirituales le pidieron ayuda a Udir en el sur. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él cuando se topó con una extraña anciana con una capa enorme. Le pidió ayuda con varias tareas imposibles en las que acabaría fracasando. Entretenida con sus intentos, recompensó sus esfuerzos con un pan tan salado que se atragantó, y un agua tan fría que convirtió en hielo en la sangre que corría por sus venas. La anciana se rió en su reacción y se deshizo de la capa, y a Udir le vino encima su poder espiritual. Se desmayó y se despertó solo, pero sentía que algo había cambiado en su interior. Un nuevo poder había despertado. No se había percatado, pero la hermana foca, oculta en uno de sus múltiples disfraces, había puesto a prueba a Udir y le había otorgado su bendición. Todavía desconcertado por ese encuentro tan extraño, Udir se unió a los caminantes espirituales en el sur, y todos le contaron que había sentido un cambio espiritual inusual. Temían que Freljord se estuviese muriendo, y los espíritus de la tierra con ella. Udir creía que el origen del problema eran los avarosanos y su intento por unir a Freljord bajo un mismo estandarte. Contó su teoría al resto de caminantes espirituales y les pidió que hiciesen frente al avance avarosano junto a la Guerra Invernal. Muchos escucharon sus palabras con escepticismo, pero otros tantos accedieron, temerosos de que Udir estuviese en lo cierto. Con un nuevo poder en su interior, Udir volvió con la Guerra Invernal para ayudarle a ponerle fin a aquello que amenazaba a Freljord de una vez por todas. Y esta ha sido la historia de Udir, el caminante espiritual.